El sheriff rico le dio al ranchero a su hija paralítica como una broma, pero él vio su verdadero potencial. El viento aullaba sobre las llanuras secas del condado Lowndes mientras el ranchero Eli Morgan se apoyaba en la barandilla de madera desgastada de su porche, bebiendo un café que se había enfriado horas antes. No era hombre de muchas palabras, y tampoco alguien que fuera a buscar problemas, pero los problemas, al parecer, siempre lo encontraban a él. Sus botas estaban cubiertas de polvo rojo, sus manos llenas de callos, y sus ojos cansados de tantas madrugadas cuidando el ganado y arreglando cercas que nadie más se molestaba en reparar. Vivía solo en el rancho que le dejó su padre, y cada rincón de la casa todavía resonaba con los fantasmas de su familia, sobre todo el de su esposa fallecida, que murió durante un invierno difícil 5 años atrás. Desde entonces, el silencio había sido su único compañero. Aquella mañana, justo cuando se preparaba para salir y revisar la cerca del norte, una carreta cubierta tirada por 2 caballos negros se acercó por el camino de tierra y se detuvo frente a su casa. El emblema del sheriff brillaba bajo el sol en el costado de la carreta. Buford de Mezecullen, uno de los hombres más ricos de 3 condados y alguien en quien Eli no confiaba ni un poco, bajó con su traje blanco, botas lustradas y la sonrisa engreída de siempre. «Buenos días, Eli», dijo Buford con una sonrisa fingida. «Traigo una entrega para ti». Eli entrecerró los ojos. «Yo no pedí nada». «Lo sé», respondió Buford, yendo hacia la parte trasera de la carreta. «Considéralo un regalo». Corrió la lona de la carreta, y por un momento Eli pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Sentada en silencio dentro de la carreta, envuelta en una manta a pesar del calor del verano, había una joven, frágil, delgada, con el cabello oscuro trenzado. Tenía las manos apoyadas en el regazo, sin moverse. No levantó la vista, solo miraba el suelo de madera. La sonrisa de Buford se ensanchó mientras señalaba hacia ella. «Mi hija, Clara». La pobre quedó paralítica de la cintura para abajo después del accidente. «No puede bailar», la mandíbula de Eli se tensó. «¿Qué demonios es esto, Buford? Vamos, hombre. Siempre has tenido corazón». «Piénsalo como caridad». «No va a molestarte. Tienes todo este espacio y no hay nadie con quien compartirlo». Eli volvió a mirar a Clara. Seguía sin decir palabra. «No voy a recibir a tu hija como si fuera un proyecto de lástima», espetó Eli. Pero Buford solo se acomodó el sombrero. «Como quieras». «Pero ahora es tu problema». Subió a la carreta y se alejó en una nube de polvo antes de que Eli pudiera detenerlo. Eli miró a la mujer otra vez. Tendría unos 22 o 23 años, y estaba tan quieta como una muñeca de porcelana. Clara no hablaba, no lloraba. Simplemente estaba allí, como si hubiera dejado de esperar algo hacía mucho tiempo. Soltó un largo suspiro. «Supongo que esta noche al menos te quedas aquí». La cargó con cuidado, como quien sostiene algo muy frágil. Su cuerpo era liviano, demasiado liviano, y podía sentir cada hueso a través del vestido. La acomodó en la antigua habitación de huéspedes, limpió el polvo y le trajo un plato de estofado. No comió mucho. Apenas lo miró. Durante la semana siguiente, Eli esperó que alguien viniera por ella. Pero nadie lo hizo. No hubo cartas. Ni visitas. Ni telegramas. La habían dejado allí, descartada, olvidada. Clara habló por primera vez al 8º día. Eli acababa de traerle café, colocándolo con suavidad junto a su cama. En los últimos días ella lo había estado observando más, con unos ojos marrones callados pero curiosos. «No tienes que seguir trayéndome café», dijo con una voz suave, como hojas secas al viento. Eli se quedó congelado, luego se giró, sorprendido. «No estaba seguro de que tuvieras voz». Ella le dio una pequeña sonrisa. «La tengo. Solo que no creí que importara». Él se sentó al borde de su cama, sosteniendo el sombrero entre las manos. «Sí importa. Al menos para mí». No dijeron mucho más ese día, pero fue un comienzo. En las semanas que siguieron, Clara comenzó a revivir en pequeñas maneras. Ayudaba a Eli a contar el inventario en el granero. Doblaba la ropa desde su silla cerca de la ventana.
Leía en voz alta libros viejos que él ni siquiera recordaba haber tenido. Y por las noches, Ellie la escuchaba cantar suavemente. Melodías que no reconocía, pero que llenaban la casa con una calidez extraña y conmovedora. Había dolor en ella, un dolor profundo, y él sabía mejor que nadie que no debía presionar. Solo la dejaba estar, la dejaba respirar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en franjas doradas en el horizonte, Ellie encontró a Clara cerca del granero, su silla de ruedas avanzando trabajosamente sobre la tierra desigual, empujada por sus propias manos. Corrió hacia ella. Clara, pudiste haber las tomato. Ella alzó la vista, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa en el rostro que él nunca le había visto antes. Lo logré. Yo sola. Él la miró, asombrado. Este terreno no es parejo. ¿Cómo lo hiciste? He estado practicando. ¿Cuándo tú duermes? Algo dentro de él se ablandó. ¿Por qué? Porque quiero ganarme mi lugar aquí. No quiero ser solo una carga. No lo eres, dijo con firmeza. Ella desvió la mirada, parpadeando con fuerza. La gente siempre dice eso, pero luego se van. Yo no soy esa gente. Y ella supo que era verdad. El invierno llegó con vientos helados y nieve pesada. Ellie cubrió la habitación de Clara con cobijas gruesas y le instaló una estufa de leña para mantenerla caliente. Construyó una rampa en el porche para que pudiera salir los días buenos. Y más de una vez, se descubrió sonriendo solo porque escuchaba su risa. Pero el sheriff Buford no se había olvidado. Una noche apareció otra vez, sin invitación, borracho y malintencionado. Así que, dijo Buford con desprecio, tambaleándose en el porche. Mi regalito sigue con vida, ¿eh? ¿Qué ha hecho? ¿Lavar algunos platos? Contarte historias tristes. Pensé que te divertirías una semana. Pero caray, eres más terco de lo que creía. Ellie no respondió. Solo se quedó ahí, callado y con la sangre hirviendo. Está rota, Ellie. Siempre lo estuvo. No vale nada. De pronto, la puerta se abrió lentamente. Clara había salido. Su voz era firme, con acero en el tono. Puede que esté rota, sheriff. Pero al menos no soy cruel. Buford se quedó paralizado. Clara volvió su mirada hacia Ellie. Y no soy tu acto de caridad. Si estoy aquí, es porque lo elijo. La mano de Ellie se posó con suavidad sobre su hombro. Y tiene más valentía que tú jamás tuviste. Buford escupió en la tierra y se marchó furioso. Pero Clara ya no era la misma después de eso. Ya no solo sobrevivía, estaba recuperando su dignidad. Y Ellie también. Eran dos almas abandonadas por el mundo, aprendiendo en silencio cómo construir algo nuevo. No por lástima, sino con paciencia, respeto y amor. Pasaron los días, y con ellos vino una rutina que, aunque simple, estaba llena de sentido. Clara se despertaba con la luz del sol entrando por su ventana. Y Ellie ya había preparado el desayuno. Él no hablaba mucho, pero sus gestos lo decían todo. El café siempre en su taza favorita, el pan tostado como a ella le gustaba, y una flor silvestre diferente sobre la mesa cada mañana. A veces hablaban de cosas pequeñas. El clima, las vacas que se salían del corral, los pájaros que anidaban cerca del granero. Otras veces, simplemente compartían el silencio, como si entendieran que no todas las heridas necesitan palabras para empezar a sanar. Clara había empezado a trabajar con sus manos. Con hilo y aguja, bordaba pequeños pañuelos que Ellie usaba en el cuello o colgaba del retrovisor de su camioneta. A él le gustaban tanto que, sin que ella lo supiera, los vendía en el pueblo cuando bajaba por provisiones. Pronto, comenzaron a encargarlos. La gente quiere más de esos pañuelos tuyos, Clara, le dijo una tarde, mientras ella tejía junto a la estufa. Ella se detuvo y lo miró con incredulidad. ¿En serio? En serio. Me preguntaron si podía traer más. Dijeron que están llenos de alma. Clara bajó la vista, con los ojos brillantes. Nadie nunca había querido algo que saliera de mí. Ellie se acercó y le puso una mano en el hombro. Yo sí. Ellie había comenzado a construir algo más que una rampa y estufas. Estaba levantando un invernadero pequeño, justo detrás de la casa.
Dijo que era para tener verduras frescas, pero Clara pronto entendió que era más que eso. Era su manera de construir un mundo donde ella pudiera moverse libremente, sin pedir ayuda. Él no hablaba de amor. Nunca mencionó la palabra. Pero cada clavo en esa madera, cada tabla bien medida y cada escalón ancho, hablaban con más fuerza que 1000 cartas. ¿Por qué haces todo esto por mí? Le preguntó una mañana, mientras lo veía cavar. Ellie se detuvo, apoyó la pala y la miró con sinceridad. Porque me importas. Y porque mereces algo que el mundo te negó. Clara quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En cambio, extendió la mano, y él la tomó. Ese día, Clara lloró. Pero no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía un estorbo. Se sentía vista. Valorada. En el pueblo, los rumores crecían. Algunos decían que Ellie Morgan se había vuelto loco, cuidando a la hija inválida del sheriff. Otros lo acusaban de tener intenciones poco nobles. Y como siempre, la gente hablaba más de lo que sabía. Una tarde, mientras Ellie cargaba sacos de harina en su camioneta, se acercó el reverendo del pueblo. Ellie, hijo, sé que tienes buen corazón, pero ¿estás seguro de lo que estás haciendo con esa muchacha? Ellie lo miró fijo, sin soltar el saco. Estoy haciendo lo que es correcto. ¿Y tú? El reverendo se sonrojó, bajó la mirada y no dijo más. Fue Clara quien le propuso un día abrir un pequeño puesto en el pueblo para vender más que pañuelos. Dijo que podía enseñar a otras mujeres con dificultades a bordar, tejer, incluso a leer si no sabían. Que podían sentirse útiles. Que podían volver a sonar. Ellie la escuchó, con el corazón hinchado de orgullo. Entonces lo hacemos, dijo sin dudar. Pero tú vas al frente. Yo solo construyo la mesa. Clara rió. Y yo decoro el mantel. Y así lo hicieron. El primer sábado, montaron una mesa con los pañuelos, bufandas, muñecas de trapo y cartas escritas a mano con frases de aliento. Clara estaba nerviosa, pero Ellie estuvo a su lado todo el tiempo. A media mañana, el puesto ya tenía fila. Una niña le preguntó si podía aprender a bordar. Una señora mayor le dejó un ramo de flores. Un joven con un brazo amputado le dijo que sus palabras le habían dado esperanza. Clara se fue a dormir esa noche con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. ¿Viste lo que pasó hoy, Ellie? Lo vi todo, Clara. Yo no era invisible. Nunca lo fuiste. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Un día, Clara sintió un cosquilleo en los pies. Pensó que era su imaginación. Pero al día siguiente, lo sintió de nuevo, más fuerte. De un pie. Y se movieron. Lloró en silencio. Luego gritó su nombre. Ellie corrió hasta ella, pálido. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Ella extendió la pierna, y frente a él, sus dedos se flexionaron. Lo siento. Se mueven. Ellie se arrodilló frente a ella, temblando. ¿Estás segura? Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. No estoy rota, Ellie. Todavía hay algo en mí que quiere caminar. Él la abrazó, riendo y llorando a la vez. Los médicos no entendían cómo, pero el daño en la médula no era total. Con tiempo, terapia y fuerza de voluntad, podía recuperar parte del movimiento. Y eso hizo. Lento, pero firme. Ellie la acompañó en cada paso, literal y figuradamente. Y cuando por fin logró ponerse de pie por sí sola, en la entrada del invernadero que él construyó, Ellie la miró como si estuviera viendo el amanecer por primera vez. Te lo dije, susurró ella, con una sonrisa temblorosa. No estaba rota. Ellie no respondió con palabras. Solo caminó hacia ella y la abrazó, con un amor que no necesitaba explicación. La noticia de que Clara M.C. Cullen había vuelto a caminar, aunque fuera unos pasos, se esparció como fuego entre los campos secos del condado. No faltó quien lo llamara un milagro. Otros murmuraban que era imposible, que seguro todo había sido fingido. Pero Ellie y Clara no necesitaban la aprobación del pueblo para saber lo que habían vivido. Lo importante no era que caminara.
Lo importante era que había vuelto a creer que podía hacerlo. Cada mañana, con ayuda de Ellie, Clara caminaba unos pasos más. Primero dentro de la casa. Luego en la galería. Luego sobre la tierra, frente al invernadero. A veces caía. A veces lloraba. Pero siempre se levantaba. Te vi caminar antes con los ojos, decía Ellie con una sonrisa. Y ahora solo estás dejando que el resto del mundo lo vea también. Pero no todo era esperanza. Buford de Mececuyen, su padre, no había desaparecido. Cuando se enteró de la noticia, montó en cólera. No porque le importara su hija, sino porque su orgullo no podía soportar que un hombre como Ellie hubiera hecho lo que él no fue capaz. Ese mugroso la hizo caminar, decía en la cantina del pueblo, medio borracho. Le lavó la cabeza. Seguro le puso ideas falsas. Y luego, como el cobarde que era, comenzó a tejer un plan. Una tarde, Clara llegó al invernadero y encontró todo destrozado. Las ventanas quebradas. Las plantas arrancadas. Las herramientas desaparecidas. Ellie llegó corriendo al escuchar sus gritos. Al verla arrodillada, con las manos sucias de tierra y lágrimas, se le rompió el alma. ¿Quién haría esto?, preguntó Clara entre sollozos. Ellie lo sabía. Y ella también. Fue él, dijo Ellie con los dientes apretados. Tu padre. No puede soportar verme feliz, dijo Clara, secándose el rostro con rabia. Ellie la ayudó a levantarse, con la voz firme. Lo volveremos a levantar. Y más fuerte que antes. Y así lo hicieron. El pueblo, conmovido por la tragedia, empezó a ayudar. Uno trajo madera. Otro ofreció vidrio nuevo. Las mujeres donaron semillas y macetas. Y en menos de una semana, el invernadero estaba de pie otra vez. Más grande, más cálido, más lleno de vida. Pero Clara ya no quería esconderse. Voy a enfrentarlo, dijo una noche, mientras Ellie encendía el fuego. ¿Estás segura? Preguntó él. Sí, porque ya no le tengo miedo. Y porque no soy la niña que él abandonó en tu porche. El domingo siguiente, Clara fue al pueblo con su vestido azul, el que ella misma había cosido. Caminaba despacio, apoyada en un bastón hecho por Ellie, pero con la frente en alto. Ellie caminaba a su lado, sin soltarle la mano. Buford la vio desde la acera frente a la iglesia, y su cara se torció de rabia, vergüenza y temor. Clara, Gruno. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La joven se detuvo frente a él. El pueblo entero se quedó en silencio. Estoy caminando, papá. Y no gracias a ti. Te lavó el cerebro ese maldito ranchero. Me cuidó cuando tú me trataste como basura. Mi escucho. Mi respeto. Me hizo ver que todavía tengo valor. ¿Y tú sabes qué, papá? Buford no respondió. No me necesitas, continuó Clara, con la voz firme. Y yo tampoco te necesito a ti. Buford quiso hablar, pero no encontró palabras. Y por primera vez, fue él quien se dio vuelta y se marchó cabizbajo, mientras el pueblo entero observaba en silencio, y luego empezó a aplaudir. Después de aquel día, Clara ya no fue la hija del sheriff. Fue la mujer que se había levantado de las cenizas. La que bordaba esperanza. La que enseñaba a las niñas a soñar, y a los hombres a respetar. El puesto creció. Se convirtió en un taller. Mujeres de toda la región venían a aprender, a compartir sus historias, a sanar juntas. Algunas llegaban en sillas de ruedas, otras con cicatrices invisibles. Pero todas encontraban consuelo en ese lugar. Y Ellie construyó todo a su lado. En silencio, como siempre. Con amor en cada clavo, en cada puerta, en cada taza de café que le traía por la mañana. Una tarde de primavera, Clara y Ellie se sentaron en el porche, viendo el atardecer teñir de oro las colinas. ¿Te acuerdas del día en que me dejaste entrar a tu casa? Preguntó Clara. Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo pensaba que ese día era el final de mi vida. Y resultó ser el principio. Ella se acercó, le tomó la mano, y con voz suave le dijo: Gracias por no rendirte conmigo. Por ver algo donde nadie más quiso mirar.
Gracias por enseñarme que uno nunca está realmente solo, respondió él. Y mientras el viento acariciaba los campos, Clara apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez, en ese porche, no hubo silencio. Hubo paz. El tiempo pasó sin prisa en las llanuras del condado Lonesome. Las estaciones fueron marcando el ritmo de los días. Las flores regresaban cada primavera, las vacas seguían sus rutas por los pastos, y en el corazón del rancho Morgan, la vida florecía como nunca antes. Clara ya caminaba con mayor soltura. Usaba el bastón solo en los días en que el dolor se asomaba como recuerdo. Pero incluso en esos días, su espíritu no se doblegaba. El taller se había convertido en una verdadera escuela. Mujeres, jóvenes e incluso algunos hombres venían desde pueblos lejanos para aprender de ella. Una de esas tardes, mientras Ellie reparaba una cerca y Clara preparaba un grupo para aprender a coser, una carreta vieja y polvorienta se detuvo frente al portón. Era Buford M. Callen, pero ya no venía con arrogancia, ni con su traje blanco reluciente. Esta vez venía solo, con la ropa gastada, el rostro envejecido, y los ojos apagados. Ellie lo vio primero, se limpió el sudor de la frente y caminó hacia él, con paso firme. «No vienes armado, ¿verdad?», preguntó con tono seco. Buford negó con la cabeza. «No vengo a causar problemas. Solo, necesito verla». Ellie lo miró fijamente por un momento, luego asintió. «No soy yo quien decide. Pregúntale tú mismo». Buford caminó con dificultad hasta el porche, donde Clara había escuchado cada palabra. Lo miró con cautela, pero no con miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin suavidad. Buford bajó la mirada. «Vine a pedir perdón». «Silencio. Tardaste mucho», dijo ella al fin. «Lo sé», dijo él, con la voz rota. «Pero verte de pie, ver lo que has logrado, me hizo ver lo que destruí con mis propias manos. No vengo a pedir que me recibas como padre. Vengo a decirte que fallé. Y que aún así, me siento orgulloso de ti». Clara no respondió de inmediato. Lo observó como quien mira las ruinas de algo que alguna vez tuvo forma. «No necesito que estés orgulloso de mí», dijo, con calma. «Pero si de verdad quieres hacer algo bueno, ayuda a las otras chicas que tu poder silenció. Apoya a este taller. Dales una voz». Buford la miró, sorprendido. ¿Me permitirías? «No lo hago por ti», interrumpió ella. «Lo hago por ellas». Buford asintió con humildad. «Entonces eso haré». Y por primera vez, Ellie lo vio marcharse con dignidad. A los pocos meses, Buford donó un terreno en el centro del pueblo para levantar un nuevo espacio más grande. No pidió reconocimiento. No quiso placas ni aplausos. Solo trabajó en silencio, como Ellie, cargando tablas, levantando paredes, sirviendo café a las alumnas. Se había convertido en un hombre que trataba de reparar lo que había roto. El día de la inauguración del nuevo centro, Clara dio un discurso. «Hace un tiempo, alguien me dejó aquí como si fuera basura. Y este hombre», señaló a Ellie entre lágrimas, «no me recogió, me sembró». La gente aplaudió, algunos lloraron. «Aquí no se enseñan solo oficios», continuó. «Se enseña a creer, a empezar de nuevo, a amar sin pedir nada a cambio». Miró a Ellie, que le sonreía desde el fondo con los ojos llenos de orgullo. «Y si yo pude volver a caminar, fue porque alguien me vio cuando ni yo misma podía hacerlo». Esa noche, de regreso en el rancho, Ellie se arrodilló frente al rosal que Clara había plantado su primer verano allí. Tenía una cajita de madera en las manos, simple, sin lujos, como todo lo que él era. Cuando Clara salió al porche, él se puso de pie, respiró hondo y la miró a los ojos. «No tengo anillos caros ni palabras bonitas», dijo. «Pero tengo un corazón que solo sabe amarte». Ella lo miró, sin moverse, sin hablar. Solo sonrió, y se acercó. «Yo tampoco necesito joyas. Solo a ti». Y ahí, bajo el cielo abierto del oeste, con las estrellas como testigos y los grillos como coro, Clara M. C. Cullen, la que fue abandonada, la que dijeron que no valía nada, le dijo que sí al hombre que le dio el valor para volver a empezar. Hoy,
El rancho Morgan es más que una propiedad. Es una escuela. Un refugio. Un hogar. Y en cada esquina, en cada flor, en cada voz que se alza, hay una verdad sembrada por dos almas que se encontraron en medio del abandono. A veces, lo que el mundo tira como basura, solo necesita a alguien que lo riegue, para que florezca. Moral de la historia. A veces, las personas más valiosas son aquellas que el mundo desprecia o abandona. El verdadero amor no se basa en la perfección física ni en lo que alguien puede ofrecer, sino en la capacidad de ver la dignidad, el valor y el potencial dentro de otro ser humano, incluso cuando nadie más lo hace. La compasión, la paciencia y el respeto pueden transformar vidas más profundamente que cualquier riqueza o poder. Y cuando alguien cree en ti, incluso en tus peores momentos, puedes aprender no solo a caminar de nuevo, sino a volar.